listo. Vale, perfecto. Entonces, acá tenemos, gracias porque pensé que había esto dado el clic de grabar y al parecer no. Entonces tenemos las componentes I y J y todos los vectores pues lo podemos representar en términos de esa I y J. Entonces, en este caso el vector quedaría representado como B igual su componente en X en la dirección I, la dirección I es al revés, la dirección I. Está su la dirección I y su componente es X y su componente Y en la dirección J. Y esta es otra forma de representar el vector en coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿cierto? Entonces eso es cuando tenemos un plano cartesiano y podemos, digamos que es otra de las formas en representar, entonces, que como ya numéricamente, entonces un vector lo podemos representar como -3i más 2j. Entonces, esta es la forma. O este mismo vector, también como lo representan en delta mat, -3, 2, ¿cierto? Entonces, esta es otra representación. O esta representación también puede ser con paréntesis, -3, 2. Y es el mismo vector. Es totalmente el mismo vector, ¿cierto? Entonces, esta es, digamos, como lo que tenemos que tener en cuenta de un vector. Otra forma que tenemos de representar al vector es en sus coordenadas polares. ¿Qué es coordenadas polares? Sabemos que un vector tiene una magnitud, es decir, su longitud. ¿Qué es la magnitud de un vector? Es su longitud y su dirección y sentido. Entonces, el vector también, si lo ubicamos y determinamos o representamos el ángulo que forma con el eje X, podemos representarlo como la magnitud, es decir, si yo puedo ir y medir el vector con un metro o con un instrumento, pues voy a tener la magnitud y su ángulo. Esta es otra de las formas de representar un vector, aunque hoy no lo vamos a ver sino al final, pero pues tener en cuenta que el vector puede ser representado como su magnitud y un ángulo, y ese ángulo es teta, que es el ángulo que forma con el eje X. Y si yo quiero determinar ese ángulo, al tener las dos componentes, generalmente si yo tengo el vector, por ejemplo, tengo un vector 5,5, 5,5 y lo quiero representar en coordenadas polares, es decir, de ir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, lo que tengo que hacer es primero determinar la magnitud del vector, ¿cierto? Que la magnitud de un vector, este es el vector, acá me faltó la flechita, la magnitud del vector es la raíz cuadrada, que esto es Pitágoras, la raíz cuadrada de la coordenada X, ¿cierto? Al cuadrado, más la coordenada Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto me da 5 por 5, 25, más 25, ¿cierto? Entonces me da raíz de 50. Y sacamos la raíz de 50, ¿cierto?
este caso es aproximadamente 7. Si solamente dejamos aproximado, sería 7,1. 7,1. Y el ángulo como la tangente inversa de la componente X, de la componente Y sobre la componente X. En este caso, la componente Y es 5, la componente X es 5, la tangente inversa de teta es igual a esto, y por lo tanto, teta va a ser igual a la tangente inversa de 1, que esto es 45 grados. 45 grados. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la representación de este vector en términos de, de coordenadas polares? La representación sería B igual a, ¿cierto? La magnitud que es 7, si queremos solamente representarlo en una, sin cifra decimal, sería 7, y el ángulo 45. Y esta sería su representación en coordenadas polares, que por ahí tenemos que hacer esta conversión en delta mac. Listo, entonces esto es para pasar de coordenadas cartesianas, si tenemos el vector en coordenadas cartesianas, a coordenadas polares. Bueno, ya miraremos, porque ya si el vector está en el cuadrante uno, si está en el cuadrante 2, pues tenemos que representar de diferentes formas. Listo. Ahora, miramos rápidamente. ¿Qué es un vector y qué representa un vector, no? Un vector generalmente representa una magnitud en física, ¿cierto? Una magnitud en física. ¿Qué es una magnitud, cierto? Es la medida de una propiedad de un objeto o una partícula. Entonces, hay magnitudes fundamentales, ¿cierto? Que son la longitud, el tiempo. Hay magnitudes secundarias que se obtienen a partir de las fundamentales, que es por lo menos la velocidad, la aceleración. Entonces, aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, de magnitudes vectoriales, es decir, que se representan con vectores y las magnitudes escalares. Entonces, un vector, pues tiene, digamos, dos componentes, que en este caso es una componente X o una componente Y, o la magnitud y su ángulo, pero un escalar simplemente, pues es un número. No tiene dos, digamos, componentes y no tiene sentido ni ángulo, ¿no? Entonces, aquí importante tener en cuenta que, pues, lo que es un vector y lo que representa, entonces, por lo menos aquí había teníamos mucho este problema en cuanto, creo que también fue culpa un poco de la tabla, porque realmente lo que se estaba pidiendo era el símbolo de la unidad y no el símbolo de la magnitud, ¿no? Entonces, para que diferenciáramos, quise hacerles esta tabla porque, digamos, si la magnitud es longitud, el símbolo de la magnitud es L, la unidad es el metro en el sistema internacional y el símbolo de la unidad es M. En este caso, el símbolo de la magnitud es T, pero la unidad es el segundo y el símbolo de la unidad es S minúscula. Aquí es importantísimo tener en cuenta que ahí se diferencia si es diferente, si es K minúscula, K mayúscula. Entonces, muy importante. El símbolo de la fuerza es F, su unidad es el newton, pero su símbolo es N mayúscula, N mayúscula. La masa es M mayúscula, masa, y su símbolo es Kg, pero esta K es minúscula. Muchos me han puesto esta K mayúscula y es K minúscula. ¿Listo? Y es un escalar. Entonces acá yo les puse dos cantidades, dos magnitudes que son vectoriales para que le pongan cabeza y por qué aprendemos vectores y por qué es importante los vectores, ¿cierto? Y los escalares. Claro, si vamos a sumar, digamos que importante porque ahora estábamos tratando un poco los vectores de manera general, por ejemplo, sin su unidad, ¿no? Pero tenemos que ponerle ya la unidad. Todos los vectores en física pues tienen su unidad, por ejemplo, si es un vector velocidad, ¿cierto? Si es un vector velocidad,
pues por lo menos 3,2 y tengo que ponerle la unidad que en el sistema internacional va a ser metros sobre segundo, ¿no? Entonces, pues esto sería una representación de un vector velocidad con su unidad que es importante poner la unidad del vector para que sepamos qué está representando, ¿no? Entonces, importante en este caso, pues tener en cuenta que cuando hacemos los ejercicios, pues no estamos tratando con la unidad, pero siempre el vector está representando una longitud, una fuerza, una velocidad o una aceleración, ¿no? No está representando el tiempo porque el tiempo es un escalar. Claro, los escalares se suman fácilmente, eh, se multiplican fácilmente, pero los vectores sí tienen unas particularidades en cuanto a sus operaciones que pues debemos hacer bien pues para poderlo sumar. Listo. Entonces tenemos diferentes métodos de suma dependiendo. Ahí, dejé de compartir. Un momento, perdónenme. Entonces tenemos. Entonces tenemos ahí. Ahí me están viendo la pantalla. Sí, Sí, señora. profe. Vale. Entonces, ya, un momento. Bien, entonces, ¿cómo vamos a sumar vectores, cierto? Entonces, pues dependiendo tenemos métodos gráficos, ¿cierto? Y tenemos métodos analíticos. El gráfico, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos la representación de dos vectores que se están, que se están sumando. Digamos, el G, el vector N y el V, y el G que es la suma. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Simplemente, ay, dejé de compartir. Simplemente tenemos por lo menos el vector inicial, ¿cierto? Vamos a poner el vector inicial. Si tenemos un vector A, ubicamos y vamos a sumar un vector, vamos a hacer la suma entre A y B y tienen, digamos, sueltos, los vectores están en esta, digamos, tienen estas orientaciones, por lo tanto, pues al sumarlo simplemente desplazo, ¿cierto? Esta parte, la parte inicial del vector, lo desplazo a la parte final del vector y, y la suma va a ser desde el vector inicial hasta el vector final. Y este va a ser mi vector suma, es decir, mi A más B. Entonces, esta va a ser mi suma, A más B. Si yo tengo el vector A y el vector B en componentes, la suma simplemente es sumar las componentes. Por ejemplo, si A es igual a 2,3, este vector A no está representando, bueno, este sí podría representar este, pero este
Entonces estaría representando negativo, negativo, sí. Entonces el B, por ejemplo, que esté menos 2, coma, menos 2. Entonces simplemente A más B, A más B va a ser igual a, se suman la componente X con la componente X, es decir, 2 menos 2 y la componente Y, 3 menos 2, entonces 3 menos 2. Y el resultado en este caso, A más B, sería igual a 2 menos 2 que es cero, y 3 menos 2 que es menos uno. Y este sería nuestro vector A más B. A más B, 0,1. Esto es sumando X con X y Y con Y. Digamos sencillo. ¿Listo? Entonces yo creo que ya podemos ir a practicar a delta mar. Es una pregunta, creo que A es uno positivo, ¿no? Ay, espera. Lo mismo iba a decir, profesora. ¿Sí? Vale, vale. Espera que seguramente tuve Porque 3 menos 2. un lapsus de suma y ya. Ya corregimos entonces. Vale, Ay. Ay, bueno, ya se me había borrado la suma. Se borró lo que había escrito. Bueno, ahí había sumado. Bueno, vamos a practicar en la aplicación y ya ahí había cometido entonces un error en la suma. Listo, entonces, uh, ¿dónde tenemos? Listo. Bueno, entonces tenemos la parte de adición, que creo que, bueno, ahí al principio tiene uno que saber un poquito bien el paso a paso de cómo hacerlo, porque hay veces que, digamos que no, que si uno lo hace, uno no lo hace el paso a paso, pues te va a dar mal, ¿cierto? Entonces, aquí lo bueno es que nos dan ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen cuál es el ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo que primero que hay que ubicar, ¿cierto? El primer dos vectores da, acá es bueno porque estamos practicando inglés, yo les recomiendo por, porque ahora nuestra vida profesional es muy competitiva, que no traduzcan. Intenten pensar en inglés y, digamos, y hacerlo de esta forma van adquiriendo la competencia porque en un mundo tan globalizado como el que tenemos actualmente, pues es imprescindible el inglés. Entonces, por lo menos, given vectors, u, ¿cierto? Menos 8 menos 3 3 menos 3 encontrar la suma y escribir el resultado en componentes, ¿no? Entonces, encontrar la suma y escribir el resultado en componentes. ¿Listo? Entonces, acá, pues nos dan la posibilidad de, entonces acá por lo menos la suma, ¿cierto? 8 más 2 10, ¿cierto? Y X, o sea, aquí en este caso, X con X, ¿cierto? Entonces, en este caso, U más V es igual a 8, ¿cierto? Más 2, coma, menos 5 menos 5. Entonces, U más V es igual a 8 más 2 10,
Y 5 menos 5 es menos Yes. 10. Y acá ya tenemos el vector, ¿cierto? Entonces en este caso sería 10 menos 10. Entonces, aquí, ¿qué nos pide primero, cierto? Entonces, en este caso lo que nos está pidiendo es primero poner, digamos, el orden, ¿cierto? Es poner el, el- la suma y aquí ya, digamos que tenemos el resultado y nos indica también cómo ubicar, ¿no? Cómo ubicar, ¿cierto? El vector contiguo del otro y nos muestra la suma, como el vector desde el origen hasta, ¿cierto? Hasta la parte de la cabeza del vector. Listo. Entonces, acá no sé si tuvieron en este punto, pues, o sea, no sé si tienen alguna duda o algún problema en esta de acá. Bueno, vamos a ir al otro, que aquí pues lo que nos muestran, ¿cierto? Es, si vamos a los ejemplos, simplemente pues lo primero que tenemos que hacer es hacer la suma, ¿cierto? Por componentes. Luego procedemos a hacer el método de suma gráficamente, colocando un vector después del otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hacer la suma, entonces acá sumamos, ¿cierto? Enteros, menos uno, menos 2, ¿cierto? Menos 8 menos 10 más 3 menos 7. Menos uno menos 7, ¿cierto? Sumamos los dos negativos, da menos 8. Y más 7 da menos 1. Entonces acá de hecho nos lo ponen en orden para que volvamos, para que podamos, entonces hacemos el chequeo. Y ahora no, lo que nos piden es hacer la suma gráficamente, ¿cierto? Que lo que tenemos es que ubicar todos los vectores, ¿cierto? Su cola, entonces acá podemos utilizar, digamos, como este, ubicamos, ¿cierto? Su cola luego de la cabeza del anterior, su cola luego de la cabeza del anterior y ya él nos muestra la suma automáticamente, donde la suma es desde el origen, ¿cierto? Hasta origen, hasta la cabeza del último que ubicamos. Y este es nuestro vector suma. En este caso, ¿qué vector sería este? A más B más C más D. A más B más C más D, ¿cierto? Entonces, ya con este. Y ahora, ¿cierto? Nos pide que lo hagamos de diferente orden. Entonces, simplemente, pues, podemos colocarlos digamos, en un orden diferente y va a dar lo mismo. Lo que vamos, digamos, lo interesante es ver cómo, independientemente del orden, pues la suma es igual, lo que quiere decir que cumple la propiedad conmutativa, no importa, ¿cierto? El orden de los. Entonces, por lo menos, bueno, acá este estaría colocando en el mismo orden, entonces voy a colocar este de segundo, y luego este, y luego este, y pues vemos que el vector suma es menos uno coma menos 7 menos uno coma menos 7. Entonces tenemos nuestro método gráfico, primero nuestro método
analítico, ¿cierto? Que es la suma de componentes donde se suman todas las componentes X. Entonces, este es nuestro método analítico, nuestro método gráfico, ¿cierto? Que es colocando, ¿cierto? Un vector contiguo del otro y luego la suma va a ser desde el origen hasta la cabeza del último vector. Y no importa el orden porque tiene la propiedad de la conmutativa. Entonces, podemos tener aquí, digamos, los dos métodos que podemos utilizar para vectores que están claramente, pues, en coordenadas, aquí están en coordenadas cartesianas, porque puede ser que ya es diferente la opción de que los vectores estén en coordenadas polares y en este caso pues los tendríamos que pasar a coordenadas cartesianas para aplicar este método. ¿Listo? Entonces esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Acá pues simplemente lo mismo, si ustedes quieren ver los ejemplos, siempre los tienen para que puedan ver lo que está pidiendo la aplicación. Entonces acá simplemente U más B, ¿cierto? U más V en vector, ¿cierto? Es igual a las componentes X que se suman 6 más 3, menos 5 más 5. Y esto es igual 6 más 3 es 9, 5 menos 5 es 5 más 5 es, menos 5 más 5 es 0. Listo. Entonces acá, pues tenemos que colocar 9,0. 9, 0. Listo. Entonces, este es, digamos, sencillo en cuanto a que, pues simplemente es sumar las componentes de los vectores. Vale. Ahora vamos a la multiplicación. Bueno, primero vamos aquí a ir nuevamente a este de acá, donde teníamos acá un poquito para mostrarle la multiplicación, ¿cierto? Entonces, multiplicar un vector por un escalar, ¿cierto? Si tenemos el vector en componentes, se multiplica cada componente por el escalar. Es decir, por ejemplo, si nos están pidiendo, Me quedó otra que ir a comer. ahí, si nos están pidiendo, por ejemplo, Yo le traje mi puesto de pechuga. si nos están pidiendo multiplicar, digamos, 2 por un vector Q, simplemente, y si el vector Q está en coordenadas cartesianas, simplemente el escalar se multiplica por cada componente. Entonces, 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6. Claro, importante tener en cuenta que el producto de escalar por vector, pues es un vector, ¿no? O sea, es un vector que en este caso, como es dos veces, pues es el doble digamos, de magnitud, ¿cierto? Pero tiene la misma dirección, no cambia su dirección. Importante tener en cuenta. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 2Q, donde realmente pues es poner dos veces el vector Q en la misma dirección, por lo tanto el vector final va a ser la misma dirección, pero por lo menos si el escalar es negativo, pues cambia el sentido, no la dirección, o sea, el ángulo digamos, el ángulo con respecto al eje X va a ser el mismo, pero el, la magnitud pues va a ser el doble, ¿no? Va a ser el doble. Entonces, acá para tener en cuenta esto. Y ahora vamos a practicar a nuestra aplicación. Entonces, aquí, dado el vector, ¿cierto? Encontrar gráficamente eh, la
Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, aquí, digamos, uno de los tickets que toca mover esto para que aparezca esto y podamos hacer la multiplicación o si no, no la podemos hacer y no vamos a poder avanzar. Entonces acá nos piden dos veces el vector, entonces vamos a hacer el procedimiento analítico. Entonces dos veces, ¿cierto? Dos veces, dos veces v vector va a ser igual a dos veces, ¿cierto? Uno coma, menos 3. Entonces, 2 veces v es igual a 2 por uno, que es 2 y 2 por menos 3, que es 6 menos 6 y este pues sería nuestro vector resultado. 2 y menos 6, ¿cierto? Entonces, hay que, tengo, ah, después de esto tengo que poner, digamos, el vector, ¿no? Entonces, en este caso, pues el vector es 2 menos 6, 2, tenemos que ubicarlo acá, listo. Y acá, pues aquí no me lo había aceptado porque no había hecho la multiplicación gráficamente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, digamos, aquí hay que tener esto, tener cuidado acá, ¿no? Entonces te va a marcar mal si no haces, entonces tienes que hacer el procedimiento analítico. De igual forma, el procedimiento gráfico de multiplicación para que pues te valide. Para que valide. O si no, pues como está aquí, mira, si haya puesto bien el resultado analítico, pues no me lo validó y me dijo que la respuesta no era correcta, porque no hice, pensé que, digamos que nos puede pasar que pensamos en que es como en los anteriores que ponía lo analítico y que después de pronto me validaba lo otro, pero en este caso, pues no. Bien, acá, entonces acá es simplemente el procedimiento analítico, ¿cierto? De dos veces por v, que en este caso pues dos veces por menos uno, menos dos. Entonces, dos veces v vector es igual, dos v es igual a 2 por menos uno, menos 2 y 2 por menos 2 da menos 4 y por lo tanto el resultado es menos 2 menos 4. Lo colocamos menos 4. Y, ¡ay, Dios! Es que se me pasó poner el negativo del menos 4. Listo. Pero si ven, o sea, ya con que tenemos que estar muy concentrados, pues para poner el negativo, porque aunque lo haya hecho bien acá, no lo pasé bien a la hora. Entonces, digamos que estas son lo que nos puede pasar y pues es lo que puede pasar, pero bueno, tenemos dos oportunidades y eso es aquí que tiene ya la parte de suma, ¿cierto? Y donde tenemos que hallar el ángulo, sí tenemos que tener un poquito más de cuidado. Entonces, acá lo mismo, tenemos que tocar, acá toca ubicar menos uno, menos dos, hacer primero el vector, ¿cierto? Ubicar el menos uno, el punto menos uno, menos dos. Menos uno, menos dos. Ok. Menos uno, menos dos y menos seis, menos cinco. Entonces acá por lo menos si ven, no me validan hasta que no me
menos 6 menos 5. Entonces, menos 6 menos 5, que es este punto. Menos uno menos 2 menos 6. Entonces, menos 6 menos 5. Listo. Ahí ya. El de hecho aquí no me valida hasta que no esté bien, ¿cierto? Entonces, hasta que no esté bien, y de hecho me dijo que no estaba empezando bien. Entonces, menos uno menos 2, que es este punto de acá, menos uno en X, menos 2. De lo que primero podría ubicarlo es no ubicarlo, intentarlo ubicar antes, digamos, con el mouse y después sí hacerlo, pues para no, aunque aquí pues no me marca errado, sino y después él no me va a validar hasta que yo no lo ubique en el origen. Entonces esta es la clave acá, ubicarlo en el origen. Y ahí sí. Acá. Entonces, tengo que hacer la representación de este vector, ¿cierto? Que en este caso pues va a ser menos 5 menos 3, ¿cierto? Entonces menos 5 menos 3, donde pues esta es, ¿por qué? Esta es la componente, ¿cierto? La componente en X. Ahí voy a disminuirle, dejarlo muy delgadita para que nos quede mejor. Entonces, menos 5, que es este vector en X, ¿cierto? Y menos 3, que es este vector en Y, en el eje negativo de la Y. Entonces, menos 5 menos 3. Y ahora la magnitud, que esto era lo que habíamos determinado ahora. La magnitud del vector que va a ser igual a la componente x al cuadrado, raíz, ¿cierto? De la componente x al cuadrado, que en este caso es menos 5 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, y esto pues es igual a 5, menos 5 al cuadrado da positivo, ¿cierto? Menos por menos da más, da 25, más 9. Y por lo tanto la magnitud de B es igual a 25 más 9, ¿cierto? Que es raíz de 34. Y sacamos la raíz de eso, que es 5,8. Ahora, tangente de teta es igual a la coordenada y del ángulo, que en este caso es menos 3, sobre la coordenada x del ángulo, que es menos 5. Y el ángulo en este caso va a ser igual a la tangente inversa de menos 3 sobre menos 5, y de esa forma obtenemos el, el ángulo. Entonces, tenemos que hacer con calculadora tangente inversa de 3/5, que es lo mismo 3/5 porque se cancelan los dos negativos, entonces pues es como si los dos me da lo mismo 3/5 30,96. y nos da 39. Aquí va a ser para importante las aproximaciones, ¿no? Entonces dejémoslo 30,9, que realmente esto es 31, ¿no? Y 5,8, que puede ser aproximadamente a 6. Entonces vamos a ver qué nos va a aceptar
la aplicación como verdadero, ¿no? Acá digamos que es importante tener en cuenta eso. Acá toca ponerle por lo menos el radical. Ay, Dios, Dios, ¿qué hice? Bueno, ahorrar, listo. Acá, radical y digo que es, por lo menos puedo ponerla así sin que tenga que poner el resultado. Y así es, digamos, me quito un peso de que me vaya de si es 5,8 o si es 6, ¿cierto? Y acá tengo que tener cuidado porque el ángulo que la aplicación utiliza es el ángulo desde el eje X positivo, ¿cierto? ¿Vale? Que de hecho en los ejemplos no lo muestran. Entonces realmente este ángulo va a ser 180 grados porque aquí el ángulo que ustedes están determinando es este, ¿cierto? El ángulo que se determina es 31 grados negativos con respecto al eje X. Entonces, es 180 más 31 grados, ¿cierto? Entonces, 180 más 31, ¿cierto? Es 211 211. grados. Listo. Una pregunta. ¿Sí? Pero digamos que ese término lo entiendo que a veces hay que restar grados o sumar dependiendo del vector, ¿Sí? pero ¿hay alguna manera de saber cuándo un vector hay que sumarle o restarle? Porque yo pensé que, por ejemplo, los vectores negativos siempre se sumaban, pero veo que también hay vectores positivos que se suman. No te entiendo cuando dices vectores positivos que se suman. O sea, Perdón, grados positivos que se ya. suman. A ver, depende del, de la convención que está utilizando la aplicación, ¿sí? Entonces, hay en ocasiones que la convención es el ángulo con respecto al eje X negativo o positivo, ¿sí? Pero el caso del delta mat siempre lo está tomando con respecto al X positivo. Entonces, en este caso, siempre se va a medir desde este punto. Entonces, ¿qué pasa? Si es siempre desde este punto, si es un vector que está ubicado en el segundo cuadrante, por ejemplo, acá en el segundo cuadrante, y tú y tú lo que determinas es este ángulo, entonces en este caso, si vas a utilizar 180 como referencia, ¿cierto? Cuando tú hallas la tangente de teta, lo que vas a determinar siempre es el ángulo con respecto al eje X negativo, en este caso en el eje X negativo. Entonces aquí, ¿tú qué puedes hacer para determinar este ángulo? Vamos a llamarlo teta 2 porque va a ser en el teta en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces, si teta 2 en representación de delta mat, que nos lo está midiendo desde acá, tú puedes determinarlo como 180 menos teta del segundo cuadrante. Y acá lo voy a poner, voy a cambiarla acá. Voy a cambiarla acá. Y le voy a poner teta en delta mat, ¿cierto? Entonces, igual. Listo. O sea, si está el ángulo que te pide es siempre con respecto al eje X positivo. Entonces, el ángulo que te está pidiendo es este. Entonces, este ángulo, tú sabes que todo es 180, pero tú tienes esto. Entonces, pues, ¿cómo determinas este ángulo? Pues 180 menos teta del segundo cuadrante, o sea, este. Aquí ya hicimos el ejemplo de cuando está en el tercer cuadrante. Entonces, cuando está en tercer cuadrante, es 180 más el ángulo, ¿cierto? Porque es 180 más este ángulo. Pero si está aquí y teta del cuarto cuadrante, bueno, acá es teta del delta mat, y acá este es teta del segundo cuadrante, del tercer cuadrante, porque era en el que estaba. Y ahora, teta de delta mat
cuando el ángulo está, ahí ustedes qué piensan. Si está aquí, ahí qué tendrían que hacer. Porque el ángulo que te va a pedir delta mat va a ser, voy a borrar esto para dejarlo en otro color y hacer la convención. Y hacer la convención. Creería que se suma, ¿no? Habría Ustedes que van a sumar el... determinar con el ángulo, este teta del cuarto cuadrante, que es con respecto a x. Sería 360 menos el cuarto. Exactamente. 300. Lo que ustedes saben es que todo es 360. Entonces es 360 grados menos teta de el cuarto cuadrante. Entonces, esta, digamos que cuando está en el primero, pues se deja igual. Cuando está en el segundo es 180 menos el ángulo. Si está en el tercero, es el que hicimos, que es 180 más el ángulo. Pero si está en el cuarto, es 360. Pero no quiero que se lo aprendan porque sea una fórmula, sino porque lo entienden gráficamente, ¿sí? No sé si aquí por estar todo ahí unido, nos queda, bueno, vamos a hacer, ¿qué Ah, dice? y ¿qué le iba a decir, profe? Ah, pues de que hay ejercicios más adelante en donde no nos dan la gráfica. Entonces ahí queda como difícil saber en qué cuadrante pertenece. Yo lo que hago personalmente es graficarlo en Sí, GeoGebra. claro, toca graficarlo. Toca graficarlo porque si no, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, digamos, a ver, vamos a ver cómo nos quedó. ¿Nos quedará? ¿Habrá quedado bien? Ay, bien. Listo, correcto, ¿no? Entonces, le puse la raíz y 211 que es, ¿listo? Bueno, vamos aquí, en este. Este no lo he hecho, no he practicado con este, entonces puede ser que, bueno, listo. Dado el vector U con magnitud 2 y dirección 215 grados, y el vector V con magnitud 7 y dirección 355 grados, encontrar la magnitud y dirección del vector suma. Escriba la suma en magnitud y dirección, ¿cierto? Write the sum in magnitude direction with the magnitude rounded of the nearest tenth and the direction rounded in the nearest degree. Listo. Entonces acá nos dicen que pues la aproximación, ¿no? Tenemos que aproximar. Listo. Entonces el original, ¿cierto? Acá lo que quieren es que hagamos el otro método. Y obviamente pues el método que era lo que no, aquí ya no hemos visto, ¿cierto? Que es el cómo pasar. Aquí tenemos dos vectores, ¿cierto? Dos vectores en coordenadas polares, ¿cierto? Tenemos el vector U, que es 2,215 grados, y el vector V, que es 7,355 grados. ¿Cómo lo sumamos, cierto? ¿Cómo lo sumamos? Aquí es muy difícil ubicarlo y decir, a ver, ¿cuál es el 215? Acá siempre lo más fácil va a ser pasar a coordenadas, pasar a coordenadas rectangulares y luego sumarlos en componentes. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que al menos tenemos que saber, porque como el ángulo, o sea, no vamos a saber tenemos que saber, digamos, la orientación más o menos para poder corroborar si las componentes nos están dando en las direcciones correctas. ¿Listo? Entonces, hagamos entonces, aquí, 215 grados. 215, ¿en qué cuadrante es? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Tercero, Tercero. El tercero. Entonces, hagamos digamos, como disculpe, sí, disculpe, profesora, yo ya hice ese ejercicio y uno sí, coloca en el origen
y lo va llevando y le va mostrando la magnitud y el ángulo. O sea, listo, mira. Ahí, el 2 y 215 aquí ya lo había, mira, 215. Está en 1.5. Pero no me lo, a ver si no lo puse todo, 215. Entonces, acá interesante porque, mira, podemos ver, ¿cierto? Los grados. Tun, 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 tun. A ver, 2 215. Ahí ya, en principio está bien. Y ahora 7 355, ¿cierto? Entonces, acá el vector 7 355 es en qué está en este lado, ¿no? Porque aquí 270 a 360 está en el cuarto cuadrante. Entonces, 7, ya tengo magnitud 7 y 355 aquí. El problema es que el mismo mouse no le deja ver a uno el número, ¿no? 155 está más arriba. Sí, sino que no me deja ver mientras que voy haciendo, Más cerca al eje X. no me deja ver al mismo, o sea, al mismo tiempo no deja ver bueno, Ahí dice 325. Ah, más cerca al eje X. 30, 40, 50. está muy cerca, listo, Ahí. listo. Luego ahí se coge uno de los vectores y se lleva al final del otro. Y te hace el trapezoide, listo. Señora, Y ahí ya ya. habilita la. Exacto. Listo. Entonces aquí tenemos que hacer las coordenadas X y Y para cada vector, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos las coordenadas X y Y? Entonces sabemos, aunque bueno, deberíamos devolvernos solamente pues para que vieran una cosa. Bueno, no me deja devolver para que vean. Bueno, voy a ubicarlos. Aquí está el vector, entonces no pasa nada. Listo. Entonces, este es el vector, ¿cierto? El original, el que teníamos. Y vamos a convertir este vector, ¿cierto? El U, que es este, y el V a coordenadas rectangulares. Entonces, cuando ustedes determinan esta componente, realmente se determina como Vx coseno del ángulo. Magnitud de B, coseno del ángulo. Y esta magnitud, que es la proyección de este vector sobre el eje Y, es V seno del ángulo. Y bueno, y esto como, digamos, de dónde se determina, ¿no? Dado un vector, vamos a poner un vector A. ¿Cómo sé yo cuál es su componente X y cuál es su componente Y? Simplemente este, para saber de dónde vienen esas fórmulas es muy importante, porque como ingenieros a veces necesitamos saber de dónde vienen y además que esto es muy sencillo. Entonces esta es mi componente X y esta es mi componente Y. Simplemente con el teorema con las identidades. Entonces sabemos que el seno de este triángulo, el seno de teta, es igual al cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de A, el seno de teta, la magnitud del vector A. Y el coseno de teta es igual al cateto adyacente
Esto era lo que veíamos, creo que en décimo creo que lo veíamos. Yo lo vi en décimo en mi tiempo, sobre la magnitud de A. Como lo que necesitamos es la componente A Y y la componente a X, entonces despejamos y obtenemos que a Y, por ejemplo, la componente Y va a ser la magnitud de A por el seno de teta. Y la componente a X va a ser igual, despejo, lo que necesito es esta, entonces esto pasa a multiplicar y por lo tanto es la magnitud de A por el coseno de teta. Y de esa forma tengo las dos componentes. O sea, esa es la manera de obtener las componentes. Listo. Entonces acá, esto quiere decir que U va a ser igual a la magnitud 2 por coseno de 215 grados, coma 2 por el seno de 215 grados. En este caso sería 7 por coseno de 355 grados, coma 7 seno de 355 grados. Y de esa forma obtengo mi vector U. ¿Quién me dice el resultado? 2 por coseno de 215. ¿Quién tiene calculadora? Menos 1,6383. Menos 1,6. Dejémoslo en 1,6. Lo que pasa, profe, es que en ese ejercicio pide ahí que tomemos los últimos cuatro decimales. ¿4? Sí, los últimos cuatro. Ahí dice determine the components of Rounded to the nearest tenth. abajo. Ah, Ah, uy, o muchísimos least four decimales. decimal. Yo, eso, que tanto decimal que piden. Y si no se colocan, no lo acepta. Sí, eso sí, sí. Entonces, 4 sería 63, ¿cierto? 8, 3, ¿no? Aquí. Coma. Y 2 seno de 215. ¿Cuánto nos da? Menos 1, ¿cierto? Menos 1,1472. 72 porque se aproxima. Y esta aproximación es chévere, ¿no? Porque el que sigue es un 5. Y entonces ahí viene la regla de si el anterior es par o impar, ¿no? 14. Esa regla no la conocía. Claro, ¿qué pasa? Aquí, bueno, eso es, y eso no lo tenemos que repasar porque, digamos, tenemos que aproximar esto a una cifra decimal. Fácilmente, ¿cuál es? ¿Cómo es? 6. 2,6. Listo. En este caso, a una cifra decimal. Votaciones. Tenemos dos Seguiría dos coma posibilidades. cinco, ¿no? 2,6. Tenemos la primera posibilidad que es 2,5 y la segunda posibilidad que es 2, 2,6. listo. Pues ahí depende de si lo aproximan hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Como la regla que No, tenga o la pero que tenga. de punto 5 siempre se aproxima al siguiente. De Mm, 4,9 para abajo. Pero el 5 depende porque si el 5 es, solamente hay un 5, entonces ahí lo que dice la tutora puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero no sé cuál se tomaría ahí. Porque naturalmente siempre se aproxima al siguiente si es mayor a 5. Pero el 5 no es mayor que... Mayor o igual a 5 se aproxima al mayor. Menor que 5 se aproxima al de abajo.
Exacto, sí, 2,6. No, no es que se aproxime al de abajo, se queda igual. O sea, por lo menos, ¿no? Sí, se quita el decimal. O sea, se quita sin aumentar o disminuir. Entonces, acá, si el decimal que sigue es impar, ¿qué pasa? Después del 5 es un 5, que es un par o impar. Impar. Dos. Entonces, es 2,6. Pero si este 5 hubiese sido un 6, entonces 2,5. ¿Sí? O sea, es muy diferente si el que sigue es un par o es un impar. Si es impar, al alza. Y si es par, a la baja. ¿Listo? Si aquí lo Vale. confundimos, es eso. Entonces, Interesante. digamos, interesante porque aquí, ¿qué pasa? Acá seguía, o sea, el número original, ¿cierto? El número original es menos 1,1471,5, ¿cierto? Entonces, 1,1471. Listo. O sea, en principio me tengo que quedar así, ¿cierto? Me tengo que quedar con este. Si el que sigue, ahora ya. Entonces, acá queda 1472 porque este es un impar. Entonces, se aproxima al alza. 1472. Listo. Ahora ya nos lo dirá también la aplicación si estamos aproximando bien o estamos aproximando mal. Listo. Profesora, yo tengo una duda, qué pena. Sí, sí, claro. Ese numerito que está ahí arriba, ese menos 1,1472, ¿de dónde salió? Que no alcancé a poner cuidado y me perdí en ese pedazo. Ah, aquí mira. 2 Ah, seno de 200. en esa operación, 2 seno de 215. Sí, este es 1,1472. O sea, si haces en la calculadora, bueno, 2 por el seno de 215 grados te da menos 1,14715 y se aproxima a este valor, Listo, a este. profesora. Sí, me había quedado perdida ahí porque me tocó contestar aquí una llamada y quedé perdido y no sabía dónde había salido. Gracias, profesora. Vale, no, no te preocupes, aquí estamos para despejar las dudas y que ustedes puedan después ir y hacer los ejercicios. Profesora, tengo otra duda en cuanto a ese número que estaba base que pusiste en rosadito. Tú dijiste que si era impar, o sea, tiende a colocarse el número que está encima, ¿cierto? Pero en O ese sea, numerito, si el que sigue es un 5, sí, es exacto, tú claro dijiste que que si era, sigue, si es un 4 no se aumenta, ¿sí? Digamos que, bueno, esto es bueno porque también, digamos, que además que estos sí Por que lo ejemplo, van a necesitar, sí lo la necesitan operación. en su vida práctica, ¿no? A veces más que sumar vectores. La aproximación, digamos, sí es interesante saberla. Entonces, supongamos que vamos a aproximar a dos cifras, a una cifra decimal. Entonces, es claro que si el número que sigue al uno está entre uno, bueno, voy a poner acá otro colorcito para que lo veamos mejor. Uno, 2, 3 y 4. Si es menor que 5 seco, o sea, queda como, 2,1. como 2,1, pues, ¿cierto? Pero si es mayor, es decir, 6, 7, 8, 9, pues se aproxima a la siguiente, ¿cierto? Entonces, si es acá, nos vamos a 2,1, ¿cierto? Si es aquí, nos vamos a 2,
2, ¿cierto? ¿Sí? Aproximamos al alza, pero si es 5 es el caso especial. Si es 5, ay, escogí el mismo número, el mismo color. Si es 5, el número que sigue, si es 5 el número que sigue, va a depender de qué número es este. Si es un número impar, nos vamos al alza. Pero si este número es un par, es decir, en vez de 2 1 es 2 2, por lo tanto nos quedamos. ¿Entendido? O sea que esa regla aplica cuando termine en 5. Sí, claro, cuando termina en 5. Listo, Profe, listo. yo Solamente tengo una cuando duda. termina en 5, el siguiente número a aproximar, que era este caso, ¿sí ven? Este caso seguía 5. Entonces tengo que ver si este es un impar, por lo tanto me voy al alza, entonces tenía que poner 1472. Profe, Ya pregunta. lo más claro, ¿Sí? profesora. ¿Señor? Pues yo hice la operación como tal acá en la calculadora de 2 seno de 215. Sí. Pues que el número como tal que me da es 1,1471528727. Digamos que el número no termina en ese 5 como tal. No, es que lo estamos aproximando a, o sea, claro, aquí lo que me da en la calculadora es -1, 14, 71, 52. 5, 2, etcétera, etcétera. Pero lo que nos están pidiendo es que lo aproximemos hasta la cuarta, o sea, aquí. Por eso es que solamente coloqué hasta aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar. El siguiente es un 5, entonces viene la regla especial. Como el siguiente es un 5, tengo que ver cuál número está aquí anterior. Es un impar, por lo tanto, este me va al alza. Ok. Entonces el número queda -1,1472, porque el siguiente es Pero 5, 71,4. O sea, si ese 5 fueron 4 sería 70. 71, exactamente. Y si fueron 6, setenta y setenta y uno dos, también. 72. No, si fuera un 6, Ah, 72. sí, Mira, sí, sí, sí. si es Sí, sí, mayor sí, de ya. 5, Sí. al alza. Claro, si es menor que 5 se queda igual. Pero si es 5 tenemos que analizar este número, si es un impar o es un par. Como en este Listo. caso es un impar, nos toca irnos al alza, es decir, 72. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, estuvo interesante porque ahí recordamos la parte de aproximación y el caso especial, porque en ese caso el número era el caso especial. Listo. Entonces vamos a hacer estábamos en el vector V, en el U, ¿no? Ay, Dios mío. Puse el U como un IV. Listo. Entonces, ahora, 7 coseno de 355. 7 coseno de 355. Da 6. Entonces anotémoslo acá abajo. 6, 97, 33, 6, hasta acá, ¿no? Entonces, nos tenemos que quedar aquí. ¿Qué pasa? Después del 3 es un 6. ¿Qué pasa entonces ahí? A ver, se me durmieron los chicos, ¿dónde están? Aquí hay 34, ¿no, profesora? 6,9734. Ah, listo. ¿Por qué? Que supera el 5, que es como la parte donde se podría calcular si es hacia arriba o hacia abajo. Listo. Como es 6, entonces es claro que no tenemos que ver si es par o impar, sino que simplemente ya con seis ya simplemente se aumenta, ¿no? Entonces 6,97, 34, coma, ¿cierto? Entonces nos vamos a 7 seno
de 355. Y es menos, bueno, voy a poner acá. El número es 0,61009. ¿Qué regla hay? 71, Menos 0,6101. 0,1. uno, ¿Qué sí, qué es? pena. Listo, listo. Entonces ahora sí. Ta, 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 tan. Listo, listo. Entonces nos vamos. -1. Ayúdenme a ver que no. Aquí se pone punto o ya no. Sí, ahí va punto, Sí, profe. 6383. Listo. Que no se me vaya a ir un número mal. -1,1472. Listo. Eso parece un 19, pero sí, Sí, 14. sí, listo. Y 6,9734. Y menos 6,6101. Ok. Creo que está bien porque si no hubiera puesto error, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho uy, a mí me mandó un montón de errores y casi que no pasó ese paso. Listo. Seguramente por las aproximaciones. Entonces, por eso es importante y me parece interesante aquí porque tenemos que aprender a aproximar bien, ¿no? Listo. Entonces, y acá tenemos que sumar también. Aquí importante por la suma, porque la suma también tiene o sea, toca hacer muy bien la aproximación para que no vaya 1,6383 más 6,9734. 5,3351. Aquí lo interesante hubiera sido hacer la suma de 6101. Listo. Menos menos 1,7573. Right, right. Entonces 5,3 al cuadrado más bueno, menos 1,75 al cuadrado, pero bueno, lo mismo que si me lo acepta así.
Ahí por lo menos no estoy de acuerdo con la aplicación. Ahí yo hubiera colocado bueno, solamente era este. Si ven aquí, picamos en este caso. Y el ángulo aquí sería menos 1,7573 dividido 5,3351. Y la tangente inversa de eso. Menos 18,23. Y a eso le tenemos que restar. Ah, puse el coseno, sí, de antes. Ah, está en menos 18. Ahí ya toca restarle 360, ¿no? Sí, 360. 360 menos el resultado. Eso da, claro, ustedes ven y van verificando gráficamente, ¿no? Importante, porque este ángulo ustedes saben que está entre, o sea, que este ángulo, este de acá, ¿cierto? Es este ángulo el que estamos buscando. Este ángulo pues va a ser más de 270, incluso más cercano a 360, ¿no? A medio un ángulo muy cercano a 270, que siento, digamos que importante porque debía haber hecho mal, porque me dio muy. A mí me dio 342 Sí, grados. ese es más, sí, ese es. Bueno, voy a hacerlo a ver. Menos 1,7573 dividido 5 menos, dividido 5,3351 igual. Shift tangente de ANS. Sí, menos 18. Era que había puesto un signo, un número mal. Ahora le resto. Da 342, ¿no? Porque si aproximo, miramos a ver si nos acepta sin, sí. Y ahora que nos está pidiendo dejar el vector en términos entonces sería aquí coseno, ¿cierto? De 342, acá 342 y la magnitud 5,6. Great work. Now press submit. Listo. Aquí este está bien porque nos va validando, ¿no? O sea, si no lo hemos hecho bien, entonces aquí muy importante las aproximaciones. Por ejemplo, aquí en el ángulo, o sea, no se aproxima, no se pone ningún decimal, pero aproximando bien, ¿no? O sea, en este caso era 342,4 o algo así, entonces por lo menos, pues, a ver. Era 340, mentiras, era 341,76. Se los voy a poner acá. Entonces aquí está interesante. De hecho, esto de aproximar, importantísimo porque en muchos espacios tiene que hacerlo y 342 fue la aproximación de 341 grados punto 76. Este aquí, este grado nunca. O sea, el número era 341,76 grados. Entonces, la aproximación es 342 y fue la que me validó. Vale, perfecto. Yo creo que dejamos hasta aquí porque yo creo que ya podemos seguir. O sea, la idea es después, no sé si tienen alguna pregunta en específicamente.
Yo, de profe, este. una cosa, lo que pasa ¿Listo? es que en ese ejercicio específicamente, la verdad, Sí, no me permitió, digamos, por más que le ponía los cuatro decimales y todo, no me permitía avanzar. sí. Entonces, no sé si nos recomiendas algún navegador para Deltamat, o será un tema del navegador o será tema de la aproximación. Yo creo que es la aproximación, porque mira que aquí lo hicimos con las aproximaciones y no hubo problema. De pronto ahora que ya sabes que tienes que aproximar y eso, y cómo se aproxima, yo creo que vas a tener mejores resultados. Puedes seguirlo haciendo porque ahí te da la oportunidad, por lo menos yo ya había hecho los dos y me permitía seguir avanzando, ¿sí? Entonces ahí Vale, después, así tú hayas tenido los dos primeros mal, pero si nos reportan que hiciste más y que los demás están bien, pues se validan, ¿listo? vale, vale. ¿Listo? Entonces no importa que los dos primeros hayan estado mal, pues sigan y ahí ya después nos reporta y pues lo importante es que aprendan. ¿Listo? Entonces no sé si tenemos alguna más pregunta. La otra semana vamos a tratar con las gráficas de MATLAB y pues un poco, digamos, entender lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, como para entenderlo, pero importantísimo el saber graficar, el entender una gráfica, su interpretación, ¿no? Entonces, eso es como lo más importante. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta o si no, pues dejamos hasta aquí. Tutora, buenas noches. Sí, Tengo una dudita sí, con el tema de, de la penalización. Se supone que tenemos dos oportunidades por ejercicio, ¿sí? sí. En dado caso que nos aplique la penalización, ¿es un cuestión de tiempo para que se vuelva a habilitar o digamos ya ese ejercicio queda como tal inhabilitado, ya tendríamos que seguir con el siguiente y pues no sé, ¿eso significa una reducción en la nota o algo así o cómo es ese No, tema no, ahí? lo que te digo, no sé por qué, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacer, porque yo que hice dos, pero lo que no he pasado es que me haya hecho dos mal y no sé Profe, si, yo el siguiente ejercicio a ese me equivoqué más de 5 veces, pero lo único que hacía el simulador era recomendarme ejercicios similares. Entonces cambiaba el ejercicio y vuelvo a intentarlo. pero te dejaba hacer más. Pero me dejaba hacer más, sí, Sí, señor. exactamente, no pasa nada que los dos. O sea, ahí lo importante es que en algún momento lleguen a hacerlo bien, ¿listo? Que dos veces lo hayan Listo. hecho bien, es decir, las cuatro primeras veces puede ser que lo hicieron mal, pero si la quinta y la sexta está bien, ahí es donde es eso. Lo importante es que tengan dos bien en cada una de las, de las secciones. Ah, hay otra cosa, profe, digamos que sí, creo que el del Tamat sí penaliza, lo que sí hace es penalizar, pues por ejemplo, si hiciste el primer ejercicio y te equivocaste en el segundo, tienes que volver a hacer desde el primer ejercicio, o sea, tienes que volver a repetir los dos ejercicios, Sí, diferentes, pero sí exactamente, depende. sí. Vale, Ujú. O vale, sea, pero tocaría sí. hacerlo desde el Igual inicio. la nota, acuérdense que no es lo que dé el TAMAT, sino que nosotros revisemos, ¿no? Entonces la idea es revisar y que ustedes, y que nos reporte vamos a hacer una revisión, digamos, aquí lo importante es que en algún momento, que dos al menos veces de cada uno lo hagan bien. ¿Listo? A mí, por ejemplo, ayer yo estaba haciendo un ejercicio y en las dos oportunidades que tuve, pues me quedaron mal. Entonces, ahí Sí. como que me bloqueó la aplicación. Yo lo que hice fue recargar la página y otra vez me habilitó las dos Ah, oportunidades. bueno, súper bien. Claves. Eso ya eso sí fue recargando, se le recargan las dos vías. No, profe, a mí me tocó hacer Seguro algo porque ya estaba peor. preocupado. A mí me tocó hacer algo peor. Ahí en ese ejercicio en el que su merced está, como no me dejaba, y yo Sí. estoy seguro que aproximé bien, la aplicación no me dejaba, pues yo sé algo de programación y me metí al código de la página y me tocó aprobarme yo mismo el ejercicio. Ay, Porque Dios mío, imagínate. Eso sí ya va mucho más adelante. Súper bien. Pero bueno, súper bien que sabes programación, pero no está bien que te valides porque Ah, también de pronto, aunque igual es una aplicación, la hacen los humanos, puede ser que, aunque ya hmm, ahora no sabemos qué está haciendo la inteligencia artificial, pero pues si lo hacen los humanos puede ser y si está, puede ser que haya algún error, pero en general pues es una aplicación que ya es. ¿Cómo les ha parecido la aplicación? ¿Qué tal les ha parecido el ejercicio del manejo de la aplicación?
No, súper, súper chévere. O sea, la verdad, a pesar de que me ha sacado canas, sí he aprendido harto. Mira que algo tan sencillo como aproximar es muy importante, incluso a veces más que a veces ustedes no suman vectores en su vida profesional, pero sí tienen que aproximar, ¿no? Entonces todo esto eh, es importante y hacer y ejercitarse es importante porque les ayuda y les consolida muchos conocimientos que necesitan, ¿no? Entonces, eh, mucho ánimo y ahí estoy yo conectadita. Los foros que me aportaron ayer y hoy los revisaré mañana, bueno, por la mañana, promesa. Vale, profe. Profe, Entonces, ¿hay algún link de asistencia? no tengo link de asistencia, esperen porque en este caso, Ese es en el mismo campus, le daba la confirmar sí, asistencia. pero tenían ustedes que decirle inscribirse. Sí, exacto, yo por lo menos entré Sí, ¿Sí lo hoy y hicieron le di todos? confirmar. Me Le di pues aparecía, confirmar asistencia porque digamos, no, le di inscribirme porque hasta hoy me apareció inscribirme, Sí, o yo sea, es que no, lo creé hasta hoy en la sí tarde. tenía la fecha del CIPAS, pero por tema creo que fue por el Sí, correo, si no estoy mal, el sí, institucional, no me acuerdo. Pero entonces en la plataforma entré hoy antes de como a las 6:30 más o menos y ya vi sí. la programación del CIPAS Pero ahí, tienen entonces que ahí después cuando de le que di se inscriben, inscribirse, ir a que asistieron, ¿no? Para confirmar que, asistencia y cinco exactamente. minutos antes le da el link como tal al enlace Vale, pero a la reunión. entonces, ya denme en un momento y más bien me colocan Lo sus puedo números. Por compartir acá les mucho voy a dar un mejor. listadito porque prefiero tener el listadito de asistencia. a mí no me apareció la opción, profesora, de inscribirme al CIPAS. Señor, A mí no me apareció la opción de inscribirme al CIPAS. ¿no? Es que Yo la estoy cuando, buscando, pero no la veo. En el correo interno, ¿sí, profe, de mm, la materia? pues a mí, no, yo en estoy, campus, acabo de revisar Por- en en el campus y campus, aparece. Y sí, en el ahí campus. Si aparece quieres, el tema. comparte pantalla. Si quieres, comparte Exacto. En el pantalla y les campus muestro. abajo de donde aparecen las materias que tiene inscritas en ese semestre, ahí están lo de los Ah, CIPAS. yo no puedo compartir pantalla, profe, está deshabilitado el permiso. ¿Ya te habilito? Sí, Ah, señora. listo, listo. Listo, ya puedo compartir. Listo. Aquí me acabo de inscribir, pero aquí en el CIPAS, en donde están todas las materias, en la parte de comunidades, interacción y participación, está el Sistema Internacional de Unidades Vectores y su importancia. Y aquí está, debería Sí, aparecerse así, inscribirse. correcto, sí, a mí me salió igualito. Pero mira que pues ya no me aparece la opción de inscribirse. No sé si de pronto sea por la hora, por lo que ya pasó Sí, seguramente ya. O no, porque me la acabo hora de de la inscribir. reunión. No sé. Espérame yo. O de pronto aquí en encontrar CIPAS, aquí de pronto sí colocamos Sistema Internacional. Creo que A va mí a ya ser me más. apareció el profesora. Yo cerré sesión y volví a ingresar y ya apareció. Voy a probar así, compañero, a ver si me deja o actualizar, a ver si de pronto. No, 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 mira que no me aparece deshabilitado. Esta no la encuentro. De pronto a mí no me aparece porque ya me inscribí. Ya confirmé la asistencia acá. Voy a, bueno, no sé si por aquí, por el chat, puedo compartir el nombre del. Listo, ahí ya lo compartí. Sí, pero no, a mí sí me aparece deshabilitada la opción. O sea, no le aparece no le aparece como tal Listo, No, ahí sí me les aparece, pongo pero no en me el chat. aparece, es el Ahí botoncito les de puse en el escribir. chat el link de asistencia. Si quieren me ponen o solamente la cédula y ya con eso yo. Ah, uy, sí, perfecto. Hola, Daniela, está sola. A ver, estoy contando las mujeres. Daniela, Alejandra. Ay,
Hay poquitas, habemos poquitas mujeres. Juliana, Uy, Karen, ¿quién me Laura. borró mi cédula de primeras? No. Ah, es que escriban mejor abajo porque si no se les puede ser que están escribiendo encima de otro. Mm, Sí. perfecto, profe. De mi parte, pues no sería nada más. Entonces la otra semana seguimos con la parte gráfica. Corrijan la parte de magnitudes que siempre me dan. Si quieren, aumentenle la columna de símbolo de magnitud para que puedan colocar las dos, que también está bien. Pero para que, porque en Una algunas pregunta del me han que mezclado. pasó. Me ¿Qué han fecha? puesto el símbolo de la magnitud y luego el símbolo de la unidad. Entonces, Ahora, qué pena, yo te puedo hacer una pregunta, discúlpame el cambio del tema, sobre el tema de la asistencia para presencial para los talleres. para los Es componentes que sí, para el componente práctico, es que tengo una ahorita porque estaba mirando en el campus, pero sí. imagínate que aparece componente práctico, creo que es fase 3 si no estoy mal. No hay ningún problema, o sea, pues si nos inscribimos a ese, vamos a ver, digamos, el primer componente práctico, así no lo hayamos visto, no sé si me hago entender. O sea, el componente práctico, digamos, lo presentan como en grupos y cada grupo tiene 3 sesiones, ¿sí? Si tú te inscribes después de que Sí. haya pasado la primera sesión y no asististe y no solicitas asistir a otro, por ejemplo, puedes hablar con el tutor o en el caso me puedes decir a mí y si quieres asistir a otra sesión que para reemplazar ese y quieres seguir con ese grupo que ya se hizo una sesión pero quedan dos, lo puedes hacer. Si no, puedes hacer las 2 sesiones, pero ya teniendo en cuenta que has perdido 42 puntos, ¿no? Es que eso es lo que te quería preguntar, porque digamos, yo por ejemplo hoy consulté las fechas para poderme inscribir, pero ya me aparecía laboratorio multipropósito 3. Entonces, eso era lo que te quería preguntar. No sé si de pronto fue por lo que ya pasó el 1 y el 2, aunque no creo, porque pues No, porque ahí está cuando como te muy están diciendo reciente. laboratorio multipropósito Ese es es el la salón. ubicación, es el nombre del laboratorio dentro del centro, que Ese en está ese acá en caso creo Bogotá. que es el de sede nacional, el laboratorio de física de sede nacional. Ok, o sea, digamos, por ejemplo, yo me inscribí para el